Muy buenos días, muchachos. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 6, llamada estructura de datos, lo que es arreglos y matrices. Vamos a comenzar con los objetivos de aprendizaje, comprender las estructuras de los arreglos y matrices de programación. Objetivo específico: conocer las estructuras de almacenamiento y búsqueda de los vectores de programación, explicar las estructuras de almacenamiento y búsqueda de la matriz de programación, ejemplificar los vectores y matrices en la programación. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Como índice vamos a definir los vectores, creación de los arreglos, recorrido y búsqueda de los arreglos, definición de las matrices, creación de las matrices, recorrido y búsqueda de las matrices. ¿Qué es un arreglo o un vector en la programación? Se usan para almacenar varios valores de un mismo tipo de datos. Un arreglo o un vector es un conjunto finito ordenado de elementos homogéneos. Y siempre están compuestos por un índice. ¿Qué es un índice? Un arreglo que se usa para, en un arreglo se usa para identificar cada elemento en el arreglo. Vamos a verlo con un ejemplo. Esto es un arreglo. Bien en la matemática, si analizamos la matemática, utilizamos arreglo y matrices para organizar cierta cantidad de elementos. Aquí en la programación se utiliza la misma lógica. Aquí un vector es un conjunto de elementos que están ordenados bajo una misma dirección, de manera unilateral, donde ese arreglo tiene que ser bajo un mismo tipo de datos. Tiene que ser ordenado a través de los índices, que son las posiciones, que a esto le damos un valor de manera ascendente o descendente, y en cada una de estas posiciones vamos a guardar un valor determinado. Puede ser numérico, alfanumérico o booleano. Este es otro tipo de ejemplo donde podemos ver aquí el arreglo en sí, y aquí abajo vemos cómo está distribuido los valores por cada uno de los índices o la posición en la memoria. Estamos viendo que en la posición 0 se encuentra el valor 1, en la posición 1 se encuentra el número 2, en la posición 2 se encuentra el elemento número 4, hasta llegar hasta la posición 8, que se encuentra en posición 4, el elemento número 4. Los arreglos se pueden almacenar un solo tipo de valor, donde el tipo es cualquier tipo de datos presente en la programación, en Java, PHP o en C. Entre otros, excepto en Python. Python tiene su propia forma de colocar los arreglos. Eso lo vamos a ver en otro tipo de video. Como también tienen unas características propias, que son el ordenamiento, que tiene que ser ordenado, infinito, homogéneo, referenciado. Aquí vemos en la imagen una forma bastante sencilla de cómo se hace una declaración de un arreglo. El tipo de dato que tiene que tener, la variable o el nombre del arreglo y el tamaño de ese arreglo, que son las cantidades de elementos que se va a guardar en ese arreglo. Aquí vemos de otra manera, en resumen, lo que estamos hablando. Un arreglo unidimensional tiene que ser finito, homogéneo, ordenado y referenciado. Finito porque tiene un número de elementos determinado. Homogéneo porque posee un mismo tipo de datos. Ordenado porque cada uno de los elementos se encuentra bajo una posición ya previamente ordenada. Y todos se encuentran referenciados con el índice que a través del índice es que es ordenado. Aquí lo vemos que cada índice tiene una posición, índice en la posición 0, índice en la posición 1, así sucesivamente, y en cada una de las posiciones se encuentra el elemento que vamos a hacer referenciado. Aquí estamos viendo brevemente un ejemplo de lo que estamos hablando, donde un arreglo y el arreglo en la posición 0 es donde vamos a guardar cada uno de los elementos que vamos a trabajar en la programación. ¿Cómo sería el recorrido? Tomemos este ejemplo como base para practicar. Aquí estoy realizando, ojo, para este ejercicio lo estoy haciendo de esta manera porque voy a hacer varios ejercicios en los cuales, si lo empleo directamente, grabo este video haciendo yo el ejercicio, me tardó mucho. Entonces la única forma de explicarlo de manera sencilla y en el menor tiempo posible es ya colocando el código, y ya queda de su parte tomar esta explicación y ejecutarlo por su cuenta en su computadora para que lo vean con sus propios ojos como tal. Eh, Aquí estoy realizando un arreglo a través del tipo de dato string. String, para los que no sepan, es una cadena de carácter. Entonces, vamos a realizar simplemente lo que es
un programa de un arreglo, un vector. Primero, ya saben que esto generalmente incluye Austrian. Como estoy utilizando la variable string, el tipo de dato string, tengo que eso se encuentra dentro de la biblioteca string.h. Lo tengo que colocar acá. Y utilizamos using space para empezar los ejercicios. Ahora miren, dentro de la función principal, declaro nombre como cadena de carácter, string. Aquí estoy colocando una simple forma de declaración de vectores, colocando en ese mismo orden la declaración. Es decir, le estoy colocando dentro del arreglo los tres valores que va a tener ese arreglo. Podemos decir entonces que este es un arreglo de 3 valores como tal. Sería Luis, Carlos y María. Y miren bien cómo lo estoy colocando. String, el nombre del arreglo, en este caso sería el nombre. Corchete está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque ya le estoy asignando aquí los valores que va a tener ese arreglo. ¿Qué va a guardar este arreglo? 3 valores. ¿Cuáles son esos 3 valores? Estos 3 nombres que se encuentran aquí. Ahora, ¿cómo yo guardo esos valores? Miren bien, estoy utilizando llaves, llave que abre, llave que cierra, y estoy utilizando para guardar como cadena de carácter, comillas como tal, y dentro de las comillas los nombres de cada una de estas personas. Ajá, declaro ahí, si lo fueras a colocar, pero como esta es una prueba, vamos a imprimir el nombre en la posición número 1. El debe ser es que nos va a arrojar a Carlos o a Luis. A ver, creo que debería ser en Carlos. El nombre que va a salir en la primera posición es Carlos. ¿Estamos claros? Ojo, yo les sugiero a ustedes que también practiquen este es un ejercicio bastante sencillo de cómo podemos practicar arreglos, ¿ok? A ustedes le pueden colocar 2, 1, 0, o hasta le pueden cambiar a 4. ¿Qué pasa cuando ustedes no colocan un número diferente de lo que se está colocando en la memoria? Le va a arrojar unos números raros. ¿Por qué? Eso se le llama basura. ¿A qué se refiere basura? Que estamos haciendo referencia a ningún valor que estamos guardando acá. Y por lo tanto, el compilador va a asumir cualquier elemento que se encuentre, cualquier sucio que se encuentre dentro del compilador y lo va a arrojar dentro de la ventana. ¿Estamos claros? Eso lo pueden probar ustedes en su propia, para que vean a qué se refiere cuando el programa tira basura. Bueno, esta es una forma simple de explicar lo que es programación, de lo que es arreglo, perdón. Tenemos, ya saben, el tipo de variable, la variable donde vamos a guardar el arreglo. Y aquí le estoy asumiendo los valores que va a tener esos arreglos. Este arreglo de 3. Otro tipo de ejemplo, con el mismo ejemplo, aquí me estoy ayudando con estructura repetitiva for, pero aquí vamos a acceder a los 3 nombres. ¿Ok? Aquí obviamente vuelvo a colocar las bibliotecas, space, main, y utilizo lo mismo que estoy colocando aquí arriba. Pero aquí yo estoy declarando la variable i. ¿Por qué? Porque ese va a ser el contador para lo que voy a utilizar en la variable for. Ok, entonces, si ven, es el mismo ejercicio que estoy colocando acá y le agregué 3 líneas más. Que como le estoy diciendo que este es un arreglo de 3 valores, que va a decir que se está guardando son 3 valores solamente, entonces estoy colocando aquí for dd igual a 0 hasta i menor que 3, es decir, hasta 2. Y se va a incrementar en 1 en 1. Ajá. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Como aquí es un arreglo que se encuentra en posiciones, la única forma de yo acceder a cada uno de estos lugares donde se encuentra Luis, Carlos y María es a través de un for o una estructura repetitiva que me permita acceder a cada uno de esos lugares. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago?
con estructura repetitiva que vaya de uno en uno, pasando por esos lugares. Entonces mando a imprimir cout menor que nombre en la posición de i. ¿Qué está haciendo i? Va a acceder a cada uno de los lugares donde estamos guardando los nombres. En este caso, Luis, Carlos y María. Cuando lo corro, aquí lo vamos a ver. Carlos, Luis, Carlos, María. ¿Por qué está repitiendo 2 veces Carlos? Se lo dejo ahí a ustedes. Se lo dejo a ustedes para que lo sepan. Si no lo saben, porque le estoy dejando aquí la primera impresión, nombre en la posición de 1. ¿Ok? Por eso que la primera impresión va a ser Carlos, como lo estamos haciendo acá. Pero como lo estoy imprimiendo, que se impriman los tres datos que se encuentran en el vector, vuelvo a imprimir Luis, que está en el primer lugar, Carlos en el segundo y María en el tercero. Bien, eso para eliminar cualquier duda que se encuentre porque estén repitiendo el nombre Carlos, ¿ok? Pero como dije, practiquen y pueden jugar con esto, ¿ok? Cambiando, quitándole cualquier cosa. Vamos con otro tipo de ejercicio. Aquí estamos viendo otra forma de colocar variables. El mismo ejercicio. Pero en esta parte vamos a trabajar con apellidos. De manera con cadena de caracteres. Esta cadena de carácter, estoy definiendo aquí que va a ser tipo string, apellidos y va a tener 3 valores dentro de apellidos. Entonces, apellido, una de las formas de hacerlo es de manera manual. O esta es una manera bastante lenta de hacerlo, ¿no? Pero lo pueden hacer de esta manera. Apellido en la posición 0 va a ser igual a Gómez. Apellido en la posición 1 va a ser igual a González. Y apellido en la posición 2 va a ser a López. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí ya estoy llenando los tres elementos dentro de este vector, que es apellido. Ahora, ¿cómo mando a imprimir los apellidos? Cout, apellidos en la posición 0. Cout, apellido en la posición 1 y cout en la apellido posición 2. Gómez, González y López, como lo pueden ver ahí. Ahora, imagínense que serían 100 elementos, o 1000 elementos, o 10.000 elementos. Pueden ser 100.000 elementos. Sería bastante incómodo y engorroso tipear cada uno de los elementos de manera separada. Por tal motivo, tenemos que usar una estructura repetitiva que nos haga ese trabajo de manera automática. ¿Cómo sería ese proceso? De esta manera. Lo estoy haciendo para la parte de impresión, ¿no? Pero supongamos aquí, ya colocamos Gómez, González y López. En vez de hacer esto, que lo estamos haciendo aquí, lo hago utilizando 3 líneas. Vamos a colocar el contador que en la posición 0, que va a llegar hasta la posición 2 y se va a incrementar en uno. Cout, apellido, corchetes, nunca se olviden de los corchetes, en la posición de i. ¿Cuál va a ser la posición de i? En la posición 0. ¿Quién está en la posición 0? Gómez. Después, cuando el ciclo se repite, se incrementa en 1, ya no está en 0, ahora está en 1. ¿Quién está en la posición, el apellido en la posición 1? González. Vuelve a repetirse y luego dice, ¿quién está en el apellido en la posición 2? López. Y es lo mismo ejercicio que estamos colocando arriba. Gómez, González y López. Bien. Como le estoy diciendo, ustedes pueden jugar esto como ustedes les dé la gana, ¿ok? La idea es que por lo menos sepan dominar bien a qué se refieren los arreglos, ¿no? Más que todo están viendo, lo importante es que estamos guardando, almacenando datos a través de un programa, ¿ok? Vamos ahora con los meses del año. Si ven, estoy utilizando aquí los meses del año acá. Estoy colocando 3, siendo que son 12 meses, los 12 meses que es de enero hasta diciembre, pero estoy colocando 3 por hacer un ejemplo. Y si ven, es igual que le estoy colocando el ejercicio anterior, de esta manera. Ahora, si trabajamos de la manera como se tiene que trabajar los arreglos, que es a través de la estructura repetitiva,
haríamos esto. Pero vamos a trabajarlo de esta manera. Introduzca los meses del año. Bien. Ahora, aquí vamos a introducir por teclado cada uno de los 12 meses. ¿Ok? Y lo vamos a guardar dentro de un arreglo. ¿Cómo se llama ese arreglo? Meses. ¿Qué cantidad de datos va la cantidad de elementos que va a guardar? 12. ¿Por qué los 12? Los 12 elementos o los 12 meses que posee el año. Entonces, ¿de qué tipo es? String. ¿Por qué string? Porque vamos a introducir elementos. Entonces, cout, introduzca los meses del año. Entonces tenemos, para eso, en vez de colocarlo como lo colocábamos anteriormente, como lo estamos haciendo aquí, si lo están viendo, en vez para evitar esto, vamos a hacerlo de esta manera. For en la posición I en la posición 0 hasta I menor que 12. Es decir, que va a ser del 0 a 11. Recuerden que si se cuenta el 0, van a ser 2 elementos. Entonces va a llegar hasta menos que 12. Es decir, la posición 11. Y más, y se va a incrementar en 1. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Que cada vez que se repite el ciclo, se va a guardar en la variable meses el dato que estamos colocando. ¿Ok? Entonces, en la posición 0 se va a guardar el mes de enero. En la posición 1 se va a guardar el mes de febrero. En la posición 2, marzo y así sucesivamente. Ahora, si quieren que no sea 0, pueden colocar 1 y aquí pueden colocar que sea menor o igual que 12. Y a colocar menor o igual a 12 va a tomar el valor de 12. ¿Ok? Como le estoy diciendo, ustedes pueden experimentar por su cuenta. Aquí le estoy colocando que se separen a través de un tabulador y sigamos. Cout. Para imprimir. Para imprimir tenemos que colocar la misma función que hemos colocado acá. Meses del año son. Colocamos la misma condición. Colocamos la misma condición. Igual a 0 y menor que 12 y más. Y colocamos que cout en los meses, mandamos imprimir los meses en la posición de I. Punto y coma. Nos arrojaría esto. ¿Ok? Nos está diciendo que mes va a estar en la posición 0, febrero, Esto lo llené a mano. Y luego para la impresión me arrojó todos estos datos que es lo que imprimí. ¿Ok? Ahora, si yo les digo a ustedes, imprímame los meses de manera inversa desde diciembre hasta enero, ¿qué es lo que harían? Se los dejo como ejercicio, ¿ok? Solamente tienen que cambiar la forma de impresión. Es un tips que le estoy dando, ¿ok? Ok. Sigamos acá. Vamos a calcular los primeros 100 números pares. ¿Ok? Para primero, tenemos que declarar acá. Ya salimos de los string. Vamos a colocar otro tipo de ejercicio. Números pares. Y los números pares van a ser de tipo entero. Entonces, ya recuerdan, using space, función principal, entero. ¿Cómo tienen que hacer los arreglos? De un solo tipo. En este caso va a ser el número entero. La variable donde se va a guardar los elementos. Y aquí le estoy diciendo que va a guardar los primeros 100 números pares. Entonces, para esto utilizo i como en el ejercicio anterior y utilizo los for, ¿ok? Entonces, coloco que de for, que va a comenzar desde el inicio de 0 y va a llegar hasta 100. Y se va a incrementar de 1 en 1. Ahora, ¿cómo yo genero un números pares? Aquí le coloco ya la expresión. Número par en la posición de i. Recuerden que esta posición es lo que va a variar cuando se repitan los ciclos uno por uno. Entonces, n par en la posición de i, es decir, en la primera posición sería 0.
va a ser igual a 2 por i. ¿Por qué 2 por i? Porque esto es lo que nos va a dar el valor número par. Para eso vamos a la matemática. ¿Cómo se genera un número par? Multiplicando siempre o dividiendo entre 2 o multiplicando entre 2. Hay mil formas de colocar o determinar cómo se genera un número par. Yo lo estoy haciendo de esta manera. Entonces, cada vez que el ciclo se repita, el número en la cuando se incremente i, se va a multiplicar por 2. Y eso automáticamente va a generar un número par. ¿Ok? Cerramos llaves acá del for y mando a imprimir los números pares. Ajá, yo estoy colocando que los números pares de manera descendiente, aunque sería de manera ascendente, ¿no? Pero bueno. For va a ser igual a i igual a 0, i menor que 100 y más. Cout y mando a imprimir de esta manera. ¿Por qué colocó n par en la posición de i? Porque estoy dentro del for, ¿ok? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque tengo que colocar que de la misma manera que se llenó el arreglo, tengo que sacarlo, ¿ok? Para poderlo imprimir. Entonces utilizo la misma expresión, n par en la posición de i, y que tenga una separación con esta parte, ¿ok? Cierro acá y mando a compilar. Como resultado, me va a arrojar este resultado, ¿ok? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Sí ven, no? Y como yo le estoy diciendo que se aguarda los primeros 100 números pares, se va a guardar hasta el 198. ¿Ok? Se fuera guardado hasta el 200 si yo le fuera colocado i menor o igual a 100. ¿Estamos claros? Bien. Sigamos. Si quieres reescribir el valor de un arreglo, solo tienes que hacer lo siguiente. Es decir, si queremos eliminar o cambiar un valor que se encuentre en una de estas posiciones, por lo menos yo quiero cambiar el elemento que se encuentra en la posición 53. Lo que tengo que hacer es n par o el nombre del arreglo, hacer referencia al número del elemento que voy a cambiar y asignar el nuevo valor. Eso es todo lo que es para si yo quiero actualizar y colocar un elemento dentro de ese elemento, ¿ok? Es bastante sencillo. Vamos con otro tipo de ejercicio. Eh, esto es cuando yo quisiera eliminar un elemento dentro de un arreglo. Para hacerlo, lo que necesito es asignarle a la variable una posición, ¿ok? Y reescribir esa posición que estoy dejando vacía. Para eso, vamos a hacerlo con un simple ejercicio que vamos a llenar un arreglo. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser este arreglo? Depende de lo que el usuario ingrese. ¿Cómo va a ser eso? Miren acá. Vamos al principio. No se vuelvan loquitos. Include Ustream, Using Space, la función principal, n y post. Aquí en post es donde yo voy a guardar la variable que voy a eliminar. Pero ajá, ¿de qué variable de qué tamaño va a tener el arreglo? De lo que ingrese el usuario. Entonces, ingresa la cantidad de elementos. Sein elemento. N. Entonces, declaramos aquí el vector. Entero el vector en n. ¿Qué va a ser n? El número de elementos que diga el usuario. Si el usuario diga 2 o dice 20 o dice 200, es lo que se va a guardar el vector. Entonces vamos a llenar ese vector. Entero i, porque no he declarado i en ningún lado. Lo pueden hacer de esta manera. En la posición 0 y va a llegar hasta n. ¿Quién va a ser n? Lo que diga el usuario. Y se va a incrementar de 1 en 1. Aquí entonces, lo que estamos haciendo acá es llenar ese arreglo, ¿ok? Ingrese el elemento en la posición i. Aquí estamos colocando vector en la posición de i. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy dentro del for. Recuerden que siempre para llenar un vector tenemos que utilizar este tipo de expresión. Esto lo he repetido ya 2 o 3 veces. Después que lo llenamos, ingrese la posición a eliminar.
Ya lo llenamos. Ahora que necesitamos eliminarlo. Para hacerlo, mandamos a ingresar la posición que vamos a eliminar. Hicimos que queremos eliminar de los 20 lugares, si escribimos 20, no, quiero eliminar los elementos que están en la posición 10, por ejemplo. Entonces colocamos 10 acá. Entonces, mando a colocar que la variable eliminado va a ser igual al vector en la posición de pos. ¿Qué es pos? La posición que voy a eliminar. Entonces, a guardar en el vector eliminado, en la variable eliminado. Entonces, mando a abrir el for y en la posición 0 hasta n. ¿Quién es n? La cantidad de elementos que estamos ingresando al principio. Y con la condición si i es exactamente igual a pos, es decir, si la posición i es exactamente igual a lo que me está diciendo el usuario que voy a eliminar, entonces, mientras i sea menor que n-1, aquí ya estoy empezando a reescribir esa posición que me está diciendo que vamos a eliminar. Vector en la posición de i va a ser igual a vector a la i más 1. Es decir, ya estoy suprimiendo aquí ese arreglo, porque estoy eliminando el arreglo como tal, colocando un n más 1. Es decir, si fuera, voy a eliminar en la posición 10, 10 menos 1, 9. Y lo estoy reescribiendo con el valor que le sigue. N más 1, si fuera 10, el n más 1 sería 11. Es decir, 11 a la posición 10. Y se va luego a incrementar de 1 en 1. Se rompe aquí con el while, ¿ok? Cerramos aquí el if y cerramos aquí el for. N va a ser igual a n menos 1. Entonces, for, vamos a imprimir ahora los valores que estamos colocando. Los elementos del arreglo son, en la i, va a ser igual a vector en la posición de i. Aquí deberíamos eliminar el valor que ya hemos colocado anteriormente. Y aquí vamos a imprimir cuál fue el elemento que fue eliminado. Bien, es bastante sencillo, se ve engorroso, pero necesitan practicar esta parte. Aquí se los dejo. Aquí sería lo que le arrojaría el programa. Aquí le estoy colocando 5 valores que estoy introduciendo. En la primera posición estoy colocando el valor 12, 13, 14, 2 y 5. ¿Cuál es la posición que quiero eliminar? La posición número 3. ¿Cuál es el valor que está en la posición número 3? El 2. ¿Lo están viendo, no? Entonces, ahí hace lo que está haciendo acá. Ahí lo que está haciendo es esta parte. Si está exactamente en la posición 2, n-1. Ahí se baja. Ahora, los elementos del arreglo son en la posición 0 está el 12, 1, 13, el 2, 14 y el 3, el 5. Aquí, como vieron, se bajó el arreglo de la posición 4 a la posición 3. Y te dice que el elemento eliminado fue el 2. Bien, eso es lo que hace el ejercicio simplemente. Bueno, eso es todo por el momento. En el próximo video vamos a explicar un poco lo que son las matrices y sus estructuras. Bueno, lo vemos en el próximo video.